de quinto año, obviamente de Pedagogía en Filosofía. Bueno, el título de mi presentación en realidad, al hablar de sincrónico y diacrónico, lo que es filosofía latinoamericana, no pretendo que lo entiendan como la visión, sino que es una de las visiones que tanto cualquier latinoamericano o cualquier persona abierta al conocimiento latinoamericano pueda tener y pueda entender. Así que como para que tengan presente de que es una de las visiones. Ya no quiero que, por lo menos yo no, como mi compañero Rubén, no generalizo. Ya. Para poder hablar también de lo sincrónico y diacrónico de la filosofía latinoamericana, hago una unificación, o sea, entender que se intenta unificar a América Latina, ¿ya? Para poder darle una identidad singular de quiénes somos nosotros y quién es el otro, de quién es el latinoamericano y quién es el europeo, de quién es el latinoamericano y el europeo que a mí me dominó. O como acá decía el profesor que tanto recalcaba lo de 1492, o sea, cuando llegaron. Entonces ahí hay una diferenciación, aunque yo no he querido también, entre comillas, con la escolástica respecto a su pensamiento tanto político, cultural, religioso, sí marca un límite, porque marca un comienzo, porque no podríamos saber si antes o después de esto existe una filosofía indiaísta, porque el concepto de filosofía también ellos nos lo entregan con esta conquista. Entonces, ¿cuál es lo que se pretende con esto en verdad? Es generar una unidad esencial de quién es el latinoamericano y de quiénes somos, tanto hispanoamericanos como latinoamericanos y como culturas inmersas en este concepto de latinoamericano. Obviamente va a ser como una mini representación, mini resumen, ¿verdad? Respecto a lo que nos cuestiona la idea principal, el debate principal respecto a si existe o no existe una filosofía en Latinoamérica. Una primera postura es descriptiva, obviamente es que lo que en la parte descriptiva es cuestionarnos es cómo ha sido el pensamiento hispanoamericano, se ha generado un pensamiento americano, y la principal pregunta es si existe una originalidad en ese pensamiento latinoamericano. ¿Ya? Porque obviamente podemos decir, claro, nosotros tenemos un pensamiento respecto a las filosofías europeas, y obviamente estoy hablando de europeo y después me van a entender, y porque recalco el ser europeo, porque quiero hacer una ejemplificación respecto a lo que es la filosofía oriental también, respecto a nuestra forma de ver la filosofía. Entonces voy a recalcar mucho el europeo, para que puedan después entender una especie de diferenciación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hablar de una filosofía que es total y completamente original si nuestras bases son europeas? ¿Ya? También hay que recalcar una perspectiva normativa, una perspectiva o lo que es también normativo, que es lograr una autenticidad filosófica, asegurar un proceso futuro. Yo construyo una filosofía original, dejando original entre comillas porque también es cuestionable, pero dejémoslo, si yo con esto puedo construir un proceso futuro, una filosofía futura, respecto desde un punto de partida original o desde una réplica, dejémoslo, parecida, pseudo parecida. Porque también como latinoamericanos nos cuestionamos si nuestra filosofía es total y completamente original, porque no cumplimos a veces con los cánones que nos impone la filosofía europea. Entonces, si yo no llevo un canon de qué quiere ser, no sé, por lo menos la intencionalidad en Husserl, si yo no llego a esa intencionalidad tal cual como Husserl la plantea en sus textos, yo como latinoamericano me siento, no, tal vez yo estoy mal. Esta no es la filosofía que yo quiero hacer. Entonces, en realidad aquí todo queda más o menos entre comillas. Esto es lo que estoy haciendo en este momento, una especie de juego respecto a lo que es la filosofía latinoamericana. ¿Ya? Y un tercer punto, y es lo hispanoamericano puede ser tema de reflexión filosófica. Claro, si no tenemos una filosofía original, si no cumplimos con los cánones europeos respecto a lo que es nuestra filosofía original, entonces hablemos de nuestra reflexión filosófica. Entonces, planteemos una filosofía desde el descubrimiento, planteemos una filosofía en realidad que es el comentar los procesos históricos de dominación que hemos tenido desde la fecha de conquista. ¿Ya? Obviamente me voy a apoyar en realidad, Rubén, en tu exposición, pero con mi compañero de universidad me voy a dar ese derecho. Nosotros partimos desde una génesis que es de 1492 respecto al descubrimiento de América. Obviamente, en una idea entendible que nosotros no nosotros, me voy a incluir dentro del americano, pero lo que es el indígena existía antes de este descubrimiento, por si alguien no lo sabía. Ya antes también éramos personas, antes también habían indígenas y también habían culturas.
pero justo en un cierto año nos descubrieron, o sea, y se dieron cuenta que por estar fuera de los límites de la orden clásica en ese momento, ya éramos bárbaros, entonces nos tenían que conquistar y dominar y llevar nuestra forma de cultura hacia la de ellos. Entonces, ¿dónde está la génesis de lo que es el pensamiento? El descubrimiento de América. Entonces ahí tomo lo que decía Rubén. Entonces, lo que como decía anteriormente, entonces ¿podríamos hablar de que existe una filosofía antes de la conquista? Bueno, en realidad el concepto de filosofía, si hablamos tal cual sale la frase acá en la representación, claro, la filosofía, el concepto en sí lo trajeron los europeos, entonces hablar de filosofía tal vez podríamos decir, ¿cómo vamos a hablar de filosofía antes de nuestra presentación, ¿cómo podemos hablar de filosofía antes de este descubrimiento? Claro, tal vez el concepto de filosofía no, pero tampoco podemos dar una noción a priori a posteriori de lo que estamos viviendo, porque lamentablemente el proceso de vivencia cultural que se tuvo antes de este tiempo no puede ser representado y no puede ser explicado, porque nos vimos, y ahí también podemos recalcar el por qué retrocedemos, es que se nos destruyeron las bases con las que nosotros pudimos haber construido. Entonces, obviamente, se nos es ajeno todo lo que nos podemos o no acercar. Entonces, en la cultura de preconquista no opera un factor cultural español. Por ende, no hay una filosofía de la preconquista. En el sentido, y espero que me entiendan, en el sentido de que antes de que nos conquistaran no podría haber una especie de filosofía, porque el concepto en sí no es nuestro. Entonces, desde la dominación se imparten teorías que a los dominadores les armonizaban con sus propios propósitos, políticos o culturales. Y ahí donde obviamente entra el pensamiento escolástico, que más que un crecimiento de información, un pensar, una crítica del pensar, es una reproducción de información. Tomamos información que desde este sector lo tomamos, lo movemos a América y lo trasplantamos. Entonces ahí podemos partir un pensamiento totalmente nuevo, entre comillas. Entonces, ahí a ver, si me voy. Claro, se analizan en este proceso también escolástico el proceso de dominación. Lo principalmente, o sea, en el proceso, voy a retomar. Principalmente cómo dominar, qué filosofía traer, cómo acallar o cómo disminuir el pensamiento preconquista, dejémoslo como preconquista. ¿Ya? También hay que tener en ese sentido conocimiento de que en este momento, como lo vi una vez en clase de las casas, hace noción respecto a la forma de dominación que tenemos nosotros, o sea que tienen los europeos hacia el hispanoamericano. Pero esta dominación que también muchos filósofos la critican, claro, es que esta visión de filosofía la habla un europeo. Entonces, ¿qué está pasando con el pensamiento filosófico? Pero también uno podría decir es que en el momento nosotros, en vez de pensar en filosofía, estamos intentando rescatar nuestras raíces. Entonces, obviamente una crítica tan al aire respecto del por qué nosotros como latinoamericanos no estábamos haciendo filosofía, también se puede contraducir un poco respecto al que no podíamos pensar en hacer filosofía, porque en ese momento no era necesario en un proceso histórico, sino que por el contrario, era una forma de defenderse, era una forma de aún resguardar lo que para nosotros como cultura era propio, que es lo que aún está haciendo el pueblo mapuche actualmente. Bueno, la ilustración, o sea, esto no voy a tomar temas muy específicos, porque en realidad es para hacer una pequeña introducción a lo que voy a ver un poco más adelante. Claro, pues la ilustración es el concepto de crítica, de identidad nacional, identidad americana, ya hay una especie de, no tan solo de una dominación europea, ya hay una mezcla, ya hay un mestizaje, entonces con este mestizaje ya podemos hacer con este mestizaje ya podemos tener una identidad nacional, una identidad latinoamericana, porque ya somos parte y nacemos desde ya una mezcla, desde ya una especie de híbrido. ¿Ya? Obviamente en la época romántica, autoridad, legitimación del poder, fundamentos de moralidad, organización de Estado. El punto al final es que cada cambio que se produce en el mundo europeo se reproduce también en las transformaciones americanistas. Cada etapa a otra se hace por intermedio de un pensamiento extraño. Por lo mismo, nosotros también tenemos un proceso de ilustración, un proceso escolástico, obviamente que llegan con cierto tipo de retardo, pero es el que nos trae en realidad con la dominación europea. Nos trae ese tipo de filosofía y nosotros tenemos que ir adaptándonos a esa filosofía, porque es la que se nos está entregando en sí, y que es la forma por la cual también es una forma de dominación. Para nosotros es la Europa la fuente de la filosofía que pone en circulación tales nociones de nuestro continente. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros América? Desde la concepción europea.
¿Cómo hacemos filosofía? Desde la concepción europea. Y como decía anteriormente, en realidad yo pienso de una manera distinta en la filosofía, me lo termino al final yo cuestionándome si lo que yo hago realmente es o no es filosofía, porque no cumple con los cánones europeos, que es el punto que quiero tocar, que es a la cual nosotros vemos como filosofía única y representamos nuestra filosofía, porque para nuestros ojos parece que no hay más filosofía que la europea. Entonces, para nosotros esta filosofía europea que se nos introdujo se nos extraña. Por lo mismo, esa necesidad de hacerla nuestra, porque ya no es nuestra. Por esa necesidad de estudiarla e intentar trabajar desde esa filosofía, porque no es nuestra, se nos introdujo. Como decía cuando decía Bondi, somos una especie, la filosofía, un árbol trasplantado. No creció desde la raíz porque esa raíz lamentablemente se nos fue negada y no podemos regresar porque no existe una máquina del tiempo para poder negar esa situación histórica, sino que solamente se nos tomó una filosofía de cierto lugar, se nos implantó y se nos implantó y desde ahí tuvimos que empezar a crear. No pudimos crear desde una génesis propia, sino que al final terminamos creando de una génesis que se nos extraña. Y por esta misma alienación de esa génesis que no nos pertenece, es que intentamos ser los que nos pertenezca porque, entre comillas, necesitamos buscar igual una especie de sustrato que nos permita crecer como filosofía latinoamericana. Y por eso, a mi opinión, obviamente personal, se dan tanto las visiones de si existe o no existe una filosofía latinoamericana. Estamos en el 2012 y en 2011 seguimos cuestionándonos si existe o no existe filosofía latinoamericana. Y nos podemos dar cuenta, obviamente, como un congreso de filosofía, por las mismas conversaciones que hemos tenido con nuestros propios compañeros, que a veces uno pregunta qué te parece la filosofía latinoamericana y te responden, no, a mí no me gusta la literatura. Entonces, que uno crea, que uno piense que esta discusión ya está sesgada, de verdad a veces es bueno recalcar que tan sesgada no está. Al ser una filosofía ya trasplantada, fueron víctimas de cambios por esta necesidad de hacerla propia, de esta filosofía extranjera. Y obviamente hubo por necesidad de hacerla propia, como decíamos anteriormente, y se transformaron a un uso práctico, que era lo académico. Aunque suene gracioso, no lo tomé con esa intención de lo que pasó ayer en la Asamblea del Congreso. Justo estaba en intención la idea academicista respecto a la filosofía, que parece que al hacerla propia, la única forma, como no teníamos a quien heredarla aún, en este tiempo fue hacerla académica y poder entregarla, de una especie de sesgar y limitar obviamente el conocimiento filosófico, que lamentablemente creo que es lo que parece que aún está haciendo el mismo Congreso de Filosofía Latinoamericana en Concepción. Entonces, al querer adaptarlo, se hace intrínseco que ya no es ajeno. O sea, al querer adaptarlo, se hace intrínseco que ya el pensamiento no es ajeno. Pues necesitamos modificarlo para sentirlo propio. Esto es lo que decía anteriormente, no tener ese sustrato es porque tenemos un vacío de la tradición reflexiva. Nosotros no pasamos, como el europeo, como el sector europeísta, por un proceso de tradición reflexiva, de ver la naturaleza, de poder pensar desde nada, de poder pensar desde la misma contemplación. Nosotros ese proceso lamentablemente no lo vivimos. Nosotros comenzamos a pensar desde un proceso ya trabajado, desde unas bases ya implementadas. Sí, no contaba con el problema de la pantalla. No tomé una cita de Romero, obviamente la voy a tener que leer textual. Recalca el respeto de la filosofía hispanoamericana como una actividad académica profesional al modo de una gran tradición occidental. Seguimos cuestionándonos el replanteamiento de problemas y cuestiones de sujetos europeos. Y es como recalcar lo que había yo mencionado anteriormente. Nos seguimos cuestionando desde bases europeas, nos seguimos cuestionando autores europeos, y es como lo que decía Ratamal, que también es profesor de la Universidad de Santiago, claro, por ejemplo, de 10 proyectos son decir, 8 son de Heidegger, o sea, y 2 son de otro autor europeo. Entonces nos seguimos cuestionando si existe una filosofía latinoamericana, pero seguimos escribiendo desde el europeo y con ellos. Y si no nos representamos una filosofía que es parecida, nos terminamos nosotros mismos limitando porque no cumplimos con los cánones europeístas. Entonces, nuestra filosofía se constituye en un mirar al horizonte europeo e intentar replicarlo, alcanzar sus orígenes, los que a nosotros nos fue negado, transformado y destruido. Buscamos esa génesis que se nos fue negada, como decía anteriormente. Y obviamente es donde ahí interfiere tanto el complejo de inferioridad como el complejo de superioridad. Tanto de inferioridad porque no cumplimos con los cánones que nos imponen tanto en la filosofía europea, tanto de superioridad porque lo he escuchado constantemente decir
no me acuerdo, lamentablemente no me acuerdo qué texto también lo leí, de no importa que los europeos no hayan dado 200 años de dominación, nosotros los vamos a superar en 10 años, en una década. Entonces, esa necesidad de que como tenemos un pensamiento original, que no queremos replicar, entonces también hay un cierto complejo de superioridad, que de nosotros desde la dominación y desde la destrucción de una génesis de conocimiento, podemos resurgir como una ave fénix. Entonces, hay también encontrar un cierto límite respecto al complejo de inferioridad y el complejo de superioridad. Entonces, ¿qué modelo seguimos nosotros los hispanoamericanos? El modelo europeo, como yo lo estaba presentando anteriormente, pero hay más modelos que ese. Por ejemplo, desde una perspectiva orientalista. No quiero decir con esto que en vez de copiarle la filosofía oriental, demos vuelta la cabeza y le copiemos a la filosofía oriental, sino que es más bien tener presente que no hay un solo concepto de filosofía y no hay una verdad tan solo absoluta del concepto de filosofía, sino que podemos mirar a grandes rasgos lo que es filosofía en sí, filosofía sin más. Entonces, necesitamos esa idea occidentalista de la erudición. ¿Qué quiere decir esto? Pues, de la misma, para el occidental, el hecho de ser erudito deviene la especialización, que es tomada como un fin en sí misma. Un fin ya no es el conocimiento en sí mismo, ya el fin es el erudito del conocimiento en sí mismo, que es al contrario como la filosofía oriental, porque solamente es un simple instrumento como debería serlo. Entonces nosotros intentamos imitar un concepto o una teoría filosófica occidental porque lo vemos como una teoría en sí misma, más que ver el concepto del por qué filosofamos, sino que intentamos llegar, obviamente es una especie de adaptación, al autor filosófico que menciona dicho comentario. ¿Ya? No lo vemos como llegar a una filosofía, sino que lo vemos como llegar a ese autor que implica cierta teoría filosófica. Entonces, ¿cuánto vale la erudición del proceso filosófico occidental para el americano? Porque por lo que vemos, por lo que sea el ejemplo que yo retamal y yo recalco acá respecto a la cantidad de fondos que hay de Heidegger, claro, parece que seguimos discutiendo si existe o no existe una filosofía latinoamericana, pero aún así se nos es grandioso la erudición respecto al proceso filosófico europeo. Seguimos imitándolo o seguimos trabajando desde este mismo concepto. Entonces, claro, este es el llamado también prejuicio clásico del cual habla la filosofía oriental, que yo saqué de René Guénon, de la Introducción a las Doctrinas Hindúes, que es, el prejuicio clásico es el partidismo expreso de atribuir a los griegos y a los romanos el origen de la civilización. Y a recalcar civilización, digo la civilización, porque ese es el concepto que por lo menos desde los orientalistas tienen del occidental. Hablan desde la civilización, desde la civilización y desde el pensamiento como uno. A cambio del oriental que no hay una civilización, hay civilizaciones y hay filosofías. Las más importantes dentro de la filosofía oriental es tanto la hinduista como la musulmán, ahí no recuerdo el tercer nombre, pero eso no quiere decir que las tres filosofías se destruyen entre sí mismas, sino que por el contrario, se nutren para hacer una sola filosofía. No, el oriental tiende más a lo eterno que a lo temporal. Por eso el oriental, y se dice que el oriental, no, entre comillas, no opina respecto a la filosofía occidental, respecto a que al oriental no le interesa ser parte del pensamiento occidental. De verdad, el oriental lo considera que es una pérdida de tiempo. Y que no opinen respecto a lo que es la filosofía occidental, claro, el occidental lo ve como un cierto tipo de aprobación. No es una aprobación. Y lo dice mismo René Guénon en el texto, solamente que no es una teoría filosófica que a ellos les sea relevante. Entonces para nosotros es importante el concepto de verdad en un proceso histórico, que cada proceso histórico tiene un concepto de verdad, pero para la filosofía oriental, en verdad es solamente un concepto de verdad que juega y se mueve entre lo eterno. Entonces tienden a la unidad del universo. Por lo mismo, la filosofía oriental conserva una concepción del hombre como parte de la naturaleza, con un poder potencial dentro de sí mismo. El occidental ve al hombre y ve a la razón del hombre. El oriental ve a la mente, ve al cuerpo-mente, en trabajo a la razón, hace descubrir una verdad o no una verdad. Ya, entonces esa información desde ser parte de la naturaleza. Y en realidad ese termina siendo mi trabajo respecto a lo que es la sincronía, una especie de sincronía y una especie de diacronía respecto a la filosofía latinoamericana.